Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro, ¿un criminal que podrá negociar? Como ustedes saben, la Corte Penal Internacional está realizando investigaciones luego de haberse presentado por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe que determina que Maduro en lo personal, ha tenido responsabilidad directa en la comisión de muchos crímenes de lesa humanidad. Por un lado. Por otro lado, la administración, en todo caso, en Estados Unidos, en el sistema de justicia de los Estados Unidos, se está investigando a un señor de nombre Nicolás Maduro Moros, actual supuesto dictador de Venezuela, como involucrado en casos de narcoterrorismo. Entonces, es una persona investigada, acusada y con recompensa por parte de las autoridades para cualquier información que dé con su captura. Es decir, procesos formales, procesos oficiales que se están realizando dentro de los Estados Unidos en contra de Maduro. En la Corte Penal Internacional, de igual manera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de igual manera, tiene un expediente enorme de casi 4.000 páginas sobre las transgresiones a los derechos humanos que se han realizado durante la dictadura madurista, vale decir, desde el año 2013 a la fecha. Por otro lado, también en Europa, el Consejo de Europa y las diferentes instituciones dentro de la Unión Europea tienen expedientes de investigación de la relación y la responsabilidad que tiene Nicolás Maduro, la persona, con una serie de crímenes que se han producido que van desde corrupción, lavado de dinero, transferencias ilegales, crímenes de lesa humanidad, transgresión de los derechos humanos, y por esa razón es que existen 6 millones de ciudadanos venezolanos que han migrado y que permanentemente siguen migrando. Ahora bien, con todo eso, ¿quién en sus cabales podría sentarse en una mesa de negociación con un criminal de esta calaña, de esta categoría? ¿Quién en sus cabales podría asumir el riesgo de sentarse a negociar con un criminal así? ¿Qué es lo que diferencia a Maduro de terroristas de Al Qaeda o de Hezbollah? ¿Qué es lo que le diferencia a Maduro de grupos radicales y terroristas como las FARC y el ELN? El hecho de que tiene el control de todo un país sobre la base de haber controlado el gobierno y las Fuerzas Armadas. Sabemos que las Fuerzas Armadas desde hace 5 años se están básicamente vaciando poco a poco, en los últimos meses de manera significativa. Cada año, en enero, desde hace 5 años, miles de policías y militares se van de Venezuela, porque ya no pueden aguantar. Y cada vez se está haciendo más exponencial esto. Incluso se ha hablado de 15 a 20 mil que en este mes de enero se fueron de Venezuela, junto con sus familias. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas se están quedando cada vez con menos efectivos profesionales, menos efectivos patriotas, digamos, pero con cada vez más milicianos, cubanos disfrazados y, por supuesto, colectivos. Entonces, la situación es aquí compleja. Cuando algunos dicen que, por ejemplo, hoy salió una noticia de que la Unión Europea está esperando directrices de la política exterior de los Estados Unidos para ver cómo encarar la nueva situación de la política venezolana, tomando en cuenta de que la dictadura madurista ha capturado nuevamente la Asamblea Nacional y los miembros de la Asamblea Nacional que ya habían concluido su periodo a la cabeza de Juan Guaidó tienen una situación un poco sui generis en su reconocimiento jurídico, porque si bien son la última institución democráticamente electa en el 2015, ese periodo ya finalizó. Entonces, ahora hay que ver qué es lo que pasa en el contexto internacional, pero de ahí a pensar que Maduro va a tener espacio de negociación,
es por supuesto absurdo. Ahora Maduro sabe bien y lo que quiere hacer es tratar de dejar de necesitar los espacios de negociación para poder obtener liberación de sanciones y de esa manera mejorías económicas en la economía de la dictadura, en la economía de los enchufados y de los militares de alto rango, y de los grupos irregulares y de los aliados. Por supuesto, la pandemia, la cuarentena y la situación de la crisis económica mundial ha puesto un poco en parálisis las determinaciones. China le estaba exigiendo fuertemente al dictador Maduro que pague lo que debe. Rusia también. Entonces, por supuesto, se estaba ya quedando bastante apreto en el término de la dictadura madurista para poder tener algunos espacios de negociación geopolítica. Y por eso accedió de manera muy tonta por parte de la oposición a esas negociaciones en Noruega, en Barbados, que fueron por supuesto ridículas. La anterior administración de los Estados Unidos, a la cabeza del presidente Donald Trump, por supuesto sabían y entendían que era absurdo ir a un proceso de negociación. Sin embargo, aparentemente Elliot Abrams trató de negociar, no con Maduro, sino trató de negociar para un derrocamiento de Maduro por parte de los mismos chavistas, y eso parecía que se iba a presentar el 1 de mayo y el 30 de abril del año 2019. Pero la situación no se produjo así. Y al final Maduro continúa en el poder y va a continuar mientras no se tomen acciones. ¿Pero cuáles acciones? Aquí Guaidó juega un papel todavía, y lo digo así, todavía relevante, porque si bien Guaidó ha perdido muchísimo, ya ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad internacional, credibilidad interna a la población, ha perdido apoyo de los mismos cuadros políticos y partidos políticos que acompañaban sus definiciones. Todavía es el último representante, el último de las elecciones democráticas en Venezuela. Por tanto, todavía en ese pequeño atisbo puede ser un protagonista de algunas soluciones que se puedan llevar a Venezuela. Ahora, mucha gente ya le tiene hasta desconfianza a Guaidó. Pero por otro lado, habrá que ver qué es lo que se determina por parte de la política de los Estados Unidos. Ya anticiparon de manera no oficial, pero sí ya seriamente, que Guaidó será reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Si es así, si se oficializa esto, que en los anteriores días ya estaba prácticamente seriamente planteado, solamente falta unas cartas oficiales para eso. Si se produce eso, entonces obviamente se va a dar un nuevo respaldarazo a las determinaciones de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Por lo pronto, la dictadura madurista no ha activado los mecanismos de persecución contra Guaidó, de persecución sí, de captura diría. No ha activado los mecanismos de captura contra Guaidó y los otros miembros de la Asamblea Nacional todavía, porque yo me imagino que estarán esperando a ver qué pasa, por un lado, y por otro lado, tal vez no lo encuentran. Tal vez Guaidó ya está refugiado en una embajada o está fuera del país. Ciertamente hay que ver esas posibilidades. Entonces, por eso la dictadura madurista no ha podido concretar eso. E incluso se ha visto un debate entre Tarek William Saab y Iris Varela. Iris Varela quería que se lo capture rápidamente y Tarek William Saab no respondió, no dijo nada. Ahora, la situación está básicamente en la cancha de los Estados Unidos, en la cancha de Joe Biden y de su gobierno. Ellos van a ser los que den el faro de luz de la dirección hacia la liberación de Venezuela. Por supuesto que los reconocimientos y acreditaciones formales ayudan, claro que sí. Pero lo que más va a ayudar, en definitiva, es la toma de acciones. No se pueden levantar las sanciones contra la dictadura y todos los esbirros de la dictadura y todos los enchufados y todos los colaboracionistas deben seguir e incluso profundizarse. Pero eso nunca ha sido suficiente. Eso es un mecanismo de presión, pero nunca ha sido suficiente. No contra Maduro, quien tiene
muchas recomendaciones de la dictadura cubana y sabe cómo es que debe resistir. Resistir, resistir y resistir como dictador hasta que el mundo se olvide de las transgresiones a los derechos humanos, como lamentablemente pasó en los 60 años de dictadura cubana. Eso es lo que está esperando Maduro. Yo espero, creo y espero que el gobierno de los Estados Unidos ahora establezcan más acciones de presión contra la dictadura. Y esperemos que eso sea pronto. Por supuesto, mucho depende, y eso es innegable, de los procesos de caída del nivel de contagios de la pandemia, porque una vez que caiga esto, cuando ya existan millones de personas vacunadas en Estados Unidos y Latinoamérica, entonces las preocupaciones de todos los políticos, de todos los miembros de los gobiernos, podrán ir más allá de lo que significa en este momento solo la salud. Por supuesto que es la preocupación más importante en este momento. Cuando baje esa preocupación, se podrá ver un poco más allá. Y ahí aparece Venezuela como una gran preocupación para resolver no solamente una crisis humanitaria, crisis migratoria, crisis de salud, educativa y de todo en Venezuela, sino por supuesto también la necesidad de la recuperación de la democracia en la totalidad para el continente americano. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.